Buenos días. Qué maravillosa vista tengo yo de aquí. La familia de Dios. ¿Qué les parece? Cada uno de ustedes es amado y estamos aprendiendo a permitirle a Dios hacer su promesa realidad en nuestras vidas, y eso es lo maravilloso. Pero, ¿qué podemos esperar el día de hoy? Bueno, Susi acaba de hablar de la importancia de aprender a recibir, y aprender a recibir es una de las cosas más importantes, de hecho es la más importante que tú puedes vivir, porque todo lo que existe, que está disponible para tu vida, ya está hecho, ya está preparado y ya está dado. Y muchos hemos aprendido a pedir y vivimos pidiendo. Y vivimos frustrados porque pedimos y no recibimos. Pero lo importante es saber que en lugar de pedir, puedes ocuparte de recibir lo que ya está preparado para ti. ¿Y cómo saber? Bueno, porque Dios nos deja saber que Él, dice Él, que antes que le pidamos, Él ya sabe lo que necesitamos. Y a veces nuestras charlas con Dios, le llamamos oraciones o como tú le llames, se tratan de listas de pedidos, ¿no es cierto? Y cuando acabamos de pedir, cerramos la conversación. Pues imagínate que yo te llamo por teléfono y te digo, hola, ¿qué tal? Fíjate que yo estoy así, 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 pienso esto y aquello, y antes que tú me puedas contestar, yo te cuelgo. ¿Qué piensas? Oye, pues, ¿para qué me llamó? ¿Cierto? Recibir empieza con aprender a escuchar. Y a Dios no le escuchamos intelectualmente, porque ese es nuestro principal estorbo, de una o de otra manera, sino que le escuchamos espiritualmente, en el corazón. Le permitimos hablarnos ahí. Y aprendemos a recibir. Cuando Dios te habla a tu corazón, su palabra es diferente a cualquier otra voz, a cualquier otra forma de comunicación. Porque cuando Dios te habla, Jesús dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Ahora fíjate la importancia de escuchar a Dios en tu espíritu. Cuando tú empiezas a aprender a hacerlo, en el instante en que le permites hablarte, tu espíritu va a recibir vida, la vida de Dios, paz. ¿Cuántas veces al día te gustaría vivir paz? Todo lo que Dios es va a manifestarse en tu espíritu si tú aprendes a recibir. Bueno, ¿y qué voy a recibir? Pues ahí es donde está otro de los asuntos que hay que aprender. No recibas cosas. Recibe a Dios en tu espíritu. ¿Sí? Recíbele a Él.
Mucha de nuestra búsqueda está siempre en es que necesito esto, es que yo quiero tener esto, es que yo anhelo aquello. Pero, ¿qué tal que en lugar de buscar cosas, aprendes a recibir a el dador de todo? ¿No te parece más sabio? Y entonces vas a empezar a descubrir que se hace posible en tu espíritu el vivir comunión. Y vamos a estar hablando durante el transcurso de las horas que estaremos juntos sobre las vivencias que están a nuestro alcance por el simple hecho de abrir el corazón y de aprender a recibir. ¿Sí? Toda la ideología que hemos oído, aprendido, creído, que se basa en logros y en méritos, y me refiero al asunto de que, bueno, para que Dios te escuche necesitas hacer, necesitas tener, necesitas cumplir, necesitas... Hay una gran cantidad de personas que viven bajo la creencia de que necesitas intermediarios que estén más cerca de Dios para que ellos hablen, intercedan por ti, ¿verdad? Porque pues tú no eres digno de ser escuchado y entonces vivimos bajo estos conceptos que están totalmente fuera de la verdad. El anhelo de Dios es tener comunión contigo, vivir comunión contigo. Díganme algunos de ustedes rápidamente en una frase, ¿qué entiendes por comunión? Unión. Vivir en uno. ¿Quién más? Intimidad. Común. Fusión. Identificación. Platicar con. Ser uno. Convivencia. Relación. Bueno, ¿qué tal esto? Participar de todo lo que Dios es. Ese es el anhelo de Dios. Que tú participes de lo que Él disfruta. Dios vive una existencia maravillosa. Dios vive en una existencia maravillosa. Él disfruta cada momento de su existencia. Un salmo lo describe así, dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Qué tal? Y no importa qué esté ocurriendo, lo que vemos suceder es Dios no cambia, nada altera su existencia. Bueno, vivir comunión es participar de esa existencia divina, aquí, ahora, siempre. Y puedes ver el enorme contraste entre
la idea de vivir separados de Dios y que Él nos eche su bendición de vez en cuando, a lo que Jesús vino a invitarnos a vivir. ¿Sí? Pero esa comunión que Dios anhela tener contigo solamente ocurre cuando tú aceptas vivirla. O sea, el que decide eres tú. Nadie más que tú puede decidir si vives comunión o no. Bueno, ¿y cómo se hace? Pues se hace en fe, y fe se aprende a vivir. Vamos a ocuparnos durante estas sesiones de hablar un poquito de la escuela vivencial de fe. Porque fuera de fe nada sucede. Pero la fe es un poder divino que te es dado, ¿sí? Es el poder que te hace capaz de creer. El ser humano tiene capacidades limitadas. Y creerle a Dios no es una de esas capacidades. Y entonces muchos batallamos con un creer verdadero. Hay muchos creyentes conceptuales. Sí, cómo no, yo creo en Dios, yo creo en Diosito. Sí, cómo no, yo creo. Pero a la hora de la vivencia de eso que decimos creer, resulta que en realidad no creímos. ¿Te ha pasado? Y la razón es porque estamos tratando de vivir la creencia en nuestra capacidad. Y es insuficiente. Pero para eso Dios se ha ocupado de darnos un maravilloso regalo que se llama fe. La fe divina nos es comunicada cuando Dios nos habla. La fe viene por oír a Dios hablarme su palabra. Entonces puedes ver que si vas a elegir vivir comunión, tienes que empezar aprendiendo ¿a qué? ¿Cómo recibes fe? Escuchando. ¿Oyendo a quién? A Dios. ¿Hacer qué? Hablarme. Cuando Él te habla, cuando tú eliges escucharle, ese poder divino que se llama fe te es ministrado o servido. Y en ese poder ahora tú puedes participar de lo que Dios te dice, de lo que Él te comunica. Y repito, el anhelo de Dios es vivir comunión permanente contigo. Muchos de nosotros nos hemos acostumbrado, nos hemos adaptado a una relación externa con Dios. Y vivimos bajo el concepto de buscar a Dios, de buscar la presencia de Dios. Si lo tenemos todo pensado hacia afuera, Dios está en el cielo y busco entrar a su presencia y tenemos un montón de diferentes conceptos de cómo hacer eso.
Y todo eso se basa en el esquema previo a la venida de Jesús, donde en efecto había una separación impenetrable entre Dios y los hombres. Pero la venida de Jesús cambia todo, porque Él quita de en medio la pared, así lo dice en la Escritura, que nos separaba de Dios. Dice que Jesús por medio de su propio cuerpo o su sacrificio, abrió para nosotros un camino vivo y nuevo, por el cual nosotros cada uno podemos acercarnos a Dios. ¿Sí? Entonces, cada uno de nosotros tenemos que elegir si caminamos este camino vivo y nuevo para entrar, porque tienes en algún momento en tu vida que es dejar de estar separado de Dios y elegir si quieres vivir comunión con Él. Si eliges vivir comunión, tienes que estar en el mismo lugar que Él está. ¿Cierto? No es por internet. ¿Sí? No es una comunión virtual. Tiene que ser una comunión espiritual y tú tienes esa parte de tu ser que hace posible que lo vivas si es que tienes espíritu. Eres espíritu, alma y cuerpo. Entonces, tenemos que vivir en la presencia de Dios constantemente. Y eso Él lo ha hecho posible. ¿Cómo? Pues Jesús dice, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Y si alguno oye mi voz y, ¿qué más? Abre la puerta, entraré a él. ¿Qué sucedió? ¿Dónde va a estar Dios ahora? En mí. Y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Qué tal? Entonces te das cuenta, esto es donde se va a dar la comunión, en tu espíritu. Bueno, vamos a hablar por unos minutos sobre los impedimentos a la comunión. ¿De acuerdo? A ver si le doy al clavo. Los más grandes son los conceptos que tenemos de nosotros mismos. ¿Sí? Nos vemos indignos, inadecuados, incapaces. Todo lo que nosotros nos acusa, grita y dice, tú no. ¿Quién te crees? Y eso se debe a que hemos creído que Dios nos mide y nos valora de acuerdo a nuestros logros y nuestros éxitos y nuestros fracasos y nuestros aciertos y desaciertos y nuestras justicias. Pero si ese fuera el caso, Jesús nunca habría venido y nadie sería acepto. Y aquí empieza el proceso de aprender a recibir. Recibir a Dios quiere decir darle crédito. Que lo que Él dice de ti
es verdad, la única verdad que tú vas a creer de ti. Cuando empiezas a oír a Dios hablar de ti, te vas a asombrar. Porque a sus ojos, ¿qué dice? Eres de gran estima. Él dice, a mis ojos eres de gran estima. Eres honorable y yo te amé. Ahora, déjame preguntarte, a lo mejor hoy es la primera vez que lo escuchas, a lo mejor ya te lo sabes de memoria, el texto, pero ¿te la crees? ¿Vives esa verdad? ¿O todavía hay argumentos en tu corazón que rechazan ser de gran estima para Dios? ¿Se dan cuenta? Lo que Dios no quiere, y de hecho dice en su palabra que Él aborrece, dice que le causa náuseas, es estos conceptos que Él quiere ser adorado como un ser así raro, cultos y ritos, eso no lo quiere. Porque ¿saben qué ha hecho eso? Eso nos ha hundido en una conciencia despreciable. No nos ha acercado a Él. Y cuando estás en eso, lo menos que aceptas es vivir comunión con Él. ¿Estamos aquí? Y en la ausencia de comunión, ¿qué pasa? Pues se me ocurre la imagen de un niño que está en la vidriera de una tienda, ¿no? Que tiene un aparador, ya casi no hay de esas tiendas ahora, pero ¿se acuerdan los viejos que cuando fuimos niños y las tiendas tenían sus aparadores, ¿no? Y allí mostraban sus productos, y las tiendas de dulces, pues ponían un montón de dulces, y ve al niño pegado a la ventana, no tiene con qué comprar, pero quisiera, ¿cierto? Se le hace agua a la boca, pero sabe que eso no es para él. Y eso es lo que hemos pensado de Dios, y en realidad estamos pensando o creyendo que es un ser egoísta, ególatra, tarararara, porque Él sí disfruta, pero yo no. Entonces, si tú has estado o estás en ese estado, hoy estás aquí para ser invitado o invitada a vivir comunión con Dios, a escuchar que Él anhela vivir comunión contigo, que Él está listo todo el tiempo. Pero ¿qué si yo ando mal? ¿Qué si yo ando viviendo todo lo opuesto a lo que Dios dice que yo debo de vivir? Primero tengo que arreglar mis asuntos para luego venir, ¿no? A ver si me acepta. No. Jesús dijo, yo vine a buscar. Fíjate, no dijo, Él no dijo, vine a darle la oportunidad a los que andan perdidos de que si quieren, me busquen. Dijo, yo vine a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Entonces, si tú te ves perdido, quiero que sepas que Dios te anda buscando. ¿Sí? Déjate encontrar. ¿Qué tal? Algunos estamos en los templos,
pero estamos perdidos porque no estamos viviendo comunión. Entonces, el inicio está en la decisión de aceptar a Dios en ti. Me decía una señora, una ancianita hace años, estaba platicando con ella de algo parecido y ella me decía, mire, yo lo respeto mucho, pero eso de que yo tenga que recibir a Dios, no se lo acepto, porque Él me tiene que recibir a mí, no yo a Él. Él es el bueno. ¿Cómo lo voy a recibir yo? Le dije, señora, tiene usted toda la razón, pero lo que usted no sabe es el que Él ya la recibió a usted. Eso ya está decidido. Lo que sucede ahora es que usted no ha aceptado la invitación de Dios. O sea, no nos metemos con Dios a la brava. Por supuesto que eso no se puede. Pero cuando Él te invita y cuando Él te busca y cuando Él llega a la puerta de tu corazón y te dice, ¿me dejas entrar? ¿Qué haces? ¿Sí? Tu pretexto puede ser, es que no quiero que me veas como estoy. Y su respuesta es, ya te vi, por eso estoy aquí. Te conozco y te amo y no vengo a juzgarte, vengo a darte vida. Porque si la tuvieras, no estarías como estás. Bueno, pues cuando aceptas vivir comunión, puedes ver que vas a tener que tomar decisiones y permitirle a Dios entrar a lo más íntimo de tu ser y allí empezar a servirte, porque la comunión ocurre en esa modalidad. Dios viene a servirte, a ministrarte, para que tú disfrutes lo que Él es capaz de hacer en ti. Dios viene a darse y conforme aprendes a recibirle, por eso es que dijimos hace rato, no se trata de pedir cosas o de recibir cosas, sino de recibirle a Él. ¿Sí? Hay un nombre peculiar en la Biblia que se llama Abraham. Y Abraham era una persona que a los 75 años de edad tuvo su primer encuentro con Dios. ¿Y qué creen? Él no andaba buscando a Dios. Dios lo andaba buscando a él. Y un día se le apareció y le dijo a Abraham, cuando Dios te habla por tu nombre, pues quiere decir que ya sabe quién eres. Y fue directo al dolor en la vida de Abraham, porque el nombre Abraham quiere decir padre de muchos. Y él tenía 75 años, se había casado con una bellísima mujer, pero era estéril. Y entonces no tenía hijos. Y ¿cómo te llamas? Abraham. Oh, ¿de veras? ¿Y cuántos hijos tienes? 0. Y ese era su gran dolor. Y Dios le dice, Abraham, si tú estás dispuesto a ir a donde yo te quiero llevar, te voy a hacer padre de multitudes. Y Abraham dijo, dime, yo lo hago. Y Dios le indica lo que tenía que hacer y él deja su tierra, su familia, todo, y se va, siguiendo lo que Dios le decía para obtener lo que él buscaba.
Pero pasa el tiempo y no llega el hijo prometido. Y Abraham se frustra y le cuestiona a Dios y le dice, ¿qué pasó? Y en una de esas ocasiones Dios le dice lo siguiente, Abraham, yo soy tu galardón. Te voy a dar hijos, pero primero recíbeme a mí. Yo no sé en qué situación tú te has acercado a Dios. Típicamente lo hacemos por necesidades que tenemos y Él está feliz de servirte en tus necesidades. Pero Él quiere darte mucho más que eso. Él quiere darse a ti. ¿Sí? Y la pregunta es si tú le has recibido así. Porque el arte de recibir, si puedo llamarle así, es entender que es muy específico. Hay otra historia que Jesús contó de un hombre que trabajaba para un patrón muy rico y había estado tomando prestado, porque era obviamente el tesorero, qué sé yo, y entonces si había estado no robando, porque escribía lo que tomaba en el libro, pero había estado sirviéndose de la tesorería del patrón. Y un día el patrón revisó los libros y dijo, ah, caray, este amigo ya se pasó de la raya, y lo llamó y le dijo, págame lo que me debes. Pero era un monto impagable. Jesús lo especificó así. Y el patrón le dijo al hombre, si no me pagas, voy a tener que venderte a ti, a tu familia y de todo lo que tienes y recuperar lo que sea de mi dinero, porque es mi dinero lo que has estado tomando. Y el hombre se postra ante su patrón y le dice, por favor, ten misericordia de mí. Escuchen, dame tiempo y te pagaré hasta el último centavo. ¿Qué pidió? ¿Y qué prometió? Pero la deuda era impagable. El patrón, movido a misericordia, le perdonó la deuda. ¿Cuánto debía? No, pero le perdonó la deuda. ¿Cuánto debía? Pero este señor no recibió el perdón. Él había pedido ¿qué? Tiempo, ¿para qué? Para pagar. Y cuando vio que no lo iban a echar a la cárcel, él agarró lo que él había elegido recibir, tiempo, y salió apurado a conseguir ¿qué? Dinero. Y se encontró a un compañero, compañera, voy a agarrar a Susi a Rebe de compañera, que le debía 1,000 pesos. Y la agarra y, ¿me pagas, Y ella le dice exactamente lo mismo que él había pedido. Mira, no lo traigo ahorita, pero dame tiempo y te pago hasta el último centavo. Pero él no quiso y la echó a la cárcel. Y entonces los compañeros de trabajo fueron con el patrón y le dijeron, oye, ¿qué no le perdonaste a Cristóbal toda esa deuda? Sí. Pues fíjate lo que fue a hacer ese bárbaro. Recibir es algo específico. Ten cuidado de lo que recibes, de cómo recibes. Y por eso hoy estamos siendo traídos a entender que hay que empezar con el paquete completo. Hay que recibir a Dios.
no cosas de Dios. ¿Están conmigo hasta aquí? Mira, la consecuencia a tu vida de qué y cómo recibes es lo que vas a vivir. Ese amigo recibió tiempo y salió urgido a hacer tonterías. Y el costo fue que el patrón lo volvió a llamar y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné una deuda impagable y tú abusas de tu compañera, la echas a la cárcel por una bicoca. ¿Sabes qué? Se acabó. No recibiste el perdón, no lo estás viviendo. Eso es como sabes si has recibido perdón, si lo vives. Así que si no quieres vivir perdonado, pues vamos a darte tu merecido entonces. Muchos tenemos nuestro intelecto saturado de los dichos de Dios, pero no hemos recibido a Dios. Y entonces nuestras vidas son frustrantes. Por ejemplo, sabemos perfectamente las palabras de Jesús cuando Él dijo: mi paz, díganlo conmigo, mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo se las doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Ya ve cómo sí se lo sabe? Okay. Pero ahora viene la parte de ¿qué quiere decir recibir? Recibir es vivir. Y el ejemplo que a mí más me ayuda es comida. ¿Cuántos almorzaron hoy? Algunos no almorzaron. Están en ayuno. Pero todos sabemos comer, ¿verdad? Ok. Entonces, si alguien te invita a comer y tú aceptas la invitación, ¿qué tienes que hacer? Primero tienes que ir a donde te invitaron, ¿cierto? Vamos por pasos, no se me aboracen, ¿ok? Tienes que llegar a donde te invitaron y te pasan a la mesa y ahí está la comida y te sirven tu plato. El que te invitó ya cumplió, ¿cierto? Te invitó a comer, hizo la comida, te abrió la puerta de su casa, porque ¿qué pasaría si no te la abre, no? Te sentó a la mesa y te sirvió la comida. ¿Cumplió o no cumplió? Vamos a suponer que yo soy tu invitado. Acepté tu invitación, llegué a tu casa, me senté a tu mesa y me serviste el plato de comida. ¿Ya recibí? ¿A qué me invitaste? ¿Ya comí? Ah. Entonces, si yo en ese momento digo, se ve delicioso, huele, fantástico, muchas gracias, ahí nos vemos. ¿Recibí? Recibo cuando me la trago, porque podría seguir dándoles ejemplos, ¿verdad? Y dejo que se procese en mí el alimento y me nutra, porque hay que seguir recibiendo, ¿saben eso? O sea, el hecho de tragar no quiere decir que ya acabaste de recibir. Tus intestinos tienen que seguir recibiendo. ¿Sí o no? Entonces, recibir es todo un proceso. Abrir la puerta, dejarlo entrar, dejar que sirva la cena, comértela y digerirla para que esté operando en ti lo que Él vino a darte. ¿Lo estás viendo? Porque si se quedó aquí y yo digo, no, yo sé que Dios me ha dado su paz y yo sé que debo estar en paz, pero no puedo. ¿Qué estoy indicando? Hay una de dos. O Dios me mintió y a la hora de darme lo que me prometió no me lo da. O yo no lo he ingerido y dejado que
opere en mí. ¿Sí? Y vamos a estar entendiendo un poquito más de este proceso personal, íntimo. Puedes darte cuenta que todo esto opera en tu espíritu. Ahí es donde nos da el estrés. Ahí es donde nos da el patatús, ahí es donde nos da el coraje, ahí es donde nos da la tentación, ahí es donde nos da la tristeza, ahí es donde nos da todo en nuestro espíritu. Y es allí donde Dios quiere venir a habitar y a dar. ¿Sí? Cuando den las 12 me avisas, por favor. ¿Okay? Si ya son, pues nada más dime ya y listo. Entonces la parte de ti que está vacía de lo que Dios es, que no está funcionando en lo que Dios da, ¿cuál será la razón? No he que recibido a Dios en mí. Sencillo, ¿no? ¿Trajiste tu espíritu el día de hoy? ¿O lo dejaste? ¿Cómo está tu espíritu? Déjame invitarte a decir conmigo el Salmo 23. Creo que el 99% lo vamos a saber de memoria, así que desempolven su Biblia intelectual y digan conmigo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores y unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Te lo sabes? ¿Lo vives? O sea, si te tomas el tiempo de ver cada detalle, cada declaración, es una promesa, wow, asombrosa. Por favor, no se incomoden. O sea, no procesen esto negativamente. Cuando te das cuenta que algo no has estado viviendo bien o que no sabías, y imagínate si desde tu infancia hubieras tenido esto operando en ti, porque ahí ha estado, Esto no es nuevo. ¿Cómo hubiera sido tu vida si hubieras aprendido a vivir esto? Bueno, no vivas lamentaciones. Aprende hoy a iniciar comunión. ¿Sí? Mi copa está no sé si la tuya está rebosando. Eso es para ti saberlo o no. Pero si aprendes a vivir comunión, a recibir a Dios, Él va a hacerte rebosar. Y sabes lo que implica rebosar, ¿verdad? Es un surtimiento excesivo. ¿Podríamos decirlo así?
Para estar rebosando, se te tiene que estar dando mucho más de lo que te cabe. ¿Sí o no? Bueno, escucha las palabras de Jesús, a ver si tienen congruencia con eso. Él dijo, el que en mí cree, de su interior, de sus entrañas, correrán ríos de agua viva. ¿Qué tal? ¿Ese eres tú? Mira, si por lo menos ya tienes la tierra mojada, ya empezaste, está bien. Pero si estás viviendo un desierto adentro, comprende, por favor, que el que va a hacerte rebosar es Dios en ti. Quita tus ojos de todo esto externo y ocúpate de lo más importante, de lo que es eterno de ti, tu espíritu. Tu cuerpo te sirve mientras estés aquí en la tierra. Es un maravilloso estuche, pero eso es todo. Es temporal, es mortal, y necesitas dejar que Dios ministre a tu cuerpo también vida. Y vamos a hablar de eso también en estas horas, en este tiempo. Pero nada divino va a ocurrir en tu persona si el divino no habita en tu espíritu. ¿Te das cuenta? Y la persona que decide eso eres tú. Así que, comunión. Todos los argumentos que hayas escuchado, que tú creas, todos los razonamientos que puedan estar gritando en tu cabeza ahorita, son el problema que tú puedes obedecer para no permitirle a Dios comprobarse en ti. Personas me dicen, particularmente personas que han tomado la decisión de decir, yo no creo que Dios exista. Y cuando tengo el privilegio de platicar con alguno de ellos, me dicen, ¿tú cómo le haces para creer? Es absurdo. Mi respuesta es muy sencilla. Deja que Él se compruebe a ti. ¿Qué pierdes? ¿Cómo quieres resolver con tu intelecto limitado? Porque todo verdadero científico entiende eso, que tenemos un límite. Algo tan grande si es realidad. Bueno, la ventaja es que no tenemos que lanzar una exploración para ver dónde está este ser y cómo es, sino que Él está presente a la puerta de tu corazón, pidiéndote permiso de entrar. Y viene a darse a ti. Muchos hemos aceptado a Dios, y vamos a terminar aquí, entendiendo la importancia de recibir específicamente. Porque hemos especificado cómo recibimos a Dios. Y una de las maneras más comunes en que las personas son enseñadas es: recibe a Jesús como tu Señor y Salvador. Y son dos especificaciones muy concretas que dan origen a una vivencia muy específica también. Cuando yo recibí a Jesús como mi Señor, Él se convirtió en mí, ¿qué? Mi amo, y yo en su propiedad, su esclavo, su siervo, como le quieras llamar. ¿Qué relación vamos a tener? ¿Comunión? Absolutamente no. ¿Estamos aquí? Sí. Pues no. ¿Cómo va a intimar el patrón con su esclavo? Entonces,
nos pasa lo mismo que le pasó al que no recibió perdón. ¿Sí? Empezamos a vivir eso que recibimos. Yo viví 4 décadas y cacho de mi vida en esa relación. Y mi copa nunca rebosó. Nunca me senté a la mesa que Dios aderezó para mí, porque ¿cómo va a ser que el patrón me sirva a mí? Y Jesús habló de eso, dijo, cuando llega tu empleado, tu siervo del trabajo, ¿a poco le dices, pásale, pásale, ya te preparé la mesa? Dijo, no, eso no se hace. Le dices, ya llegaste, apúrate, límpiate y sírveme y luego comes tú. Estamos aquí todavía. Entonces, ¿cómo quiere Dios que yo le reciba? Esa es la pregunta más importante. Si vas a aprender a recibir a Dios, ¿cómo le recibo correctamente? Bueno, pues en Efesios capítulo 1, Dios dice que Él te escogió y te predestinó para que fueses adoptado hijo o hija suyo por medio de Jesucristo. Él quiere recibirte como semejante, en calidad de hijo o hija. Eso quiere decir que yo tengo que recibirle como ¿qué? Como padre. ¿Estamos aquí? Porque si yo le recibo como papá y él me recibe como hijo, ¿qué clase de relación vamos a tener? ¿Puede haber comunión? ¿Puedo sentarme a la mesa que él sirve? ¿Se dan cuenta? Todo se hace posible en mi corazón cuando le recibo como él quiere ser recibido. Se quitan las barreras. Una de nuestras nietas estaba chiquita, todavía no sabía usar el baño sola, y nos encantaba ver que traía su pañal limpio, venía con su papá y le decía, cámbiame. Y el papá le decía, no, apestas, y hacía un circo, ¿no? Y ella se reía y se acostaba y le decía, cámbiame. ¿Así haces con Dios tú? Lo que está sucio en ti, vienes con tu padre y le dices, límpiame. O vives vergüenza y te alejas. ¿Cómo recibes? Define o determina lo que vas a vivir. Y el inicio de todos debe de ser correcto. Y los que no hemos recibido correctamente, necesitamos decidir corregir. Eso es lo que corregir quiere decir, ¿verdad? Hacer correcto lo que estaba incorrecto. Entonces, hace unos años tuve la enorme bendición de corregir cómo yo había recibido a Dios. Y cuando le recibí como mi Padre, todo cambió. Empecé a vivir lo que Él es capaz de hacer en mí, conmigo, no lo que yo era incapaz de hacer para agradarle. Y hoy mi copa está rebosando. Y cuando deja de rebosar, es por una sencilla razón. Descuidé mi comunión. Me ocupé de cosas. Dejé de recibirle. Porque hay una válvula o una compuerta en tu corazón que Dios respeta de manera absoluta. Y es tu elección. ¿Sí? Vamos a pensar que yo tengo que enfrentar una situación X, inesperada para mí. No sabía que me iba a levantar hoy a enfrentar esto o aquello. Tú ponle ahí lo que quieras.
Y en ese momento en que me doy cuenta de la situación, olvido recibir a Dios en esa situación, a mi Padre en esa situación. Me voy solo. ¿Qué crees que sucede? Es como el interruptor de la luz, ¿no? Puedes tener 1000 luces, un interruptor, y cuando se apaga, ¿qué pasa? No brillan. Para mí, en la bendición que vivo, es un cortocircuito en mi espíritu. O sea, no quiero entrar a vivir nada sin que Dios me dé su vida. Porque en su vida yo vivo paciencia, vivo templanza, vivo fe, vivo esperanza, vivo bondad, vivo paz. Él suministra todo eso en abundancia. Y puedo razonar lo que Él pone en mi razonamiento. Imagínense que la sabiduría de Dios te sea hecha manifiesta. Y la guianza me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Pues yo quiero vivir eso. En lugar de, ¿a dónde me voy? Pues voy a darle para acá a ver qué pasa. ¿Me entiendes? Vete por acá. Porque para mí era desconocido el evento, pero no para mi Padre. Y Él ya preparó la vivencia que quiere que yo disfrute, aún en el valle de la sombra de muerte. Si yo quiero recibirla. ¿Te das cuenta? Entonces, esta existencia en comunión es lo que Dios anhela que tú disfrutes aquí en la tierra, todo el tiempo. Y que tu vida entonces sea una carta viva, abierta y leída por todos los hombres. Una invitación divina. Que se te acerque alguien y te diga, oye, ¿tú cómo le haces? Y tú puedas permitirle a Dios darte las palabras que Él le quiere hablar a esa persona. Invitarla a lo mismo. ¿Qué tal? ¿Utopía o realidad? Tú decídelo. Yo sé mi realidad y no la cambio por nada. Padre, gracias por invitarnos. Cuando dices que eres amor, tú anhelas comprobárnoslo, amarnos por dentro, inundarnos de amor por dentro, cubrir todas nuestras faltas y las que otros nos han hecho por dentro, sanarnos. Y hoy inicias esta importante sesión con cada uno de nosotros en lo particular, diciendo, quiero vivir comunión contigo. Recíbeme. Gracias. Gracias porque has hecho posible esto en Jesús. Amén.